El abrupto placentario es el desprendimiento, ya sea parcial o total, de la placenta que se encontraba insertado adecuadamente antes del nacimiento del niño. En estos casos hablamos de que ocurre en un 1%, lo que nos dice dos cosas importantes. Lo primero es que no es tan frecuente, pero también que no es algo tan raro de ver y representa aproximadamente entre el 20 a 30% de la mortalidad perinatal. La fisiopatología se basa en el rompimiento de unos vasos de la deshielo. Este rompimiento, como en cualquier parte del cuerpo, nos va a generar un coágulo. El inconveniente es que en esta parte el coágulo va a comenzar a generar un rompimiento, va a generar una disección más específicamente de las membranas, que es lo que genera esa separación, ese desprendimiento. Y acá pasan dos cosas importantes. La primera es que en esta parte de la placenta pues no va a poder recibir los nutrientes necesarios para el feto. Y lo segundo es que se puede generar necrosis. Así que dependiendo de qué tanto sea ese rompimiento de los vasos, de qué tan grande sea el coágulo y de qué tanto sea la disección que se está realizando, pues va a generar unos síntomas u otros. Así que hay que tener presente que cuando es algo muy agudo, pues así va a ser el sufrimiento fetal, va a ser muy agudo, va a ser muy inmediato. En cambio, cuando es más bien poco el rompimiento de los vasos, los coágulos se van formando de poco en poco, hablamos de que es crónico y en este caso podemos generar problemas como la restricción de crecimiento intrauterino. Acá los hematomas pueden seguir creciendo generando dos cosas importantes. La primera es claramente dolor hacia la mamá, pero algo segundo y también muy importante son contracciones. Y estas contracciones son muy fáciles de entender. En este momento la placenta se desprende y al desprenderse genera factores quimiotáxicos, los cuales generan esas contracciones. Y aquí el cuerpo es muy inteligente porque, claro, él ve que la placenta está desprendiéndose, sabe que va a haber un sangrado y con esas contracciones lo que hace es aplastar a los vasos. Bueno, más específicamente colapsar esas arterias uterinas para que así el sangrado disminuya. Y claro, eso es algo bueno, pero en este caso hay un feto dentro, lo cual no es muy bueno para el estado del feto. Así que con esta pequeña explicación ya sabemos que va a haber dolor, presencia de contracciones y sangrado. Pero es importante que no lo mantengamos solo ahí, ya que, como te lo expliqué en un inicio, esto puede ser agudo, puede ser crónico, puede que sea mucho más el abrupto, puede ser parcial o puede ser completo. Porque es que tenemos, por ejemplo, la posibilidad primeramente de que, se desprendió y se quedó el coágulo simplemente en ese lugar. Pero tenemos la otra posibilidad y es que ese coágulo vaya yendo hacia todo el resto de la placenta, disecándola. Y esto genera que ese sangrado llegue al líquido amniótico, lo que genera un signo llamado como vino oporto. También tenemos la posibilidad de que ese coágulo, más que irse hacia los otros lados de la placenta, sea muy grande y además de disecar esas membranas se vaya hacia la otra parte y es disecar la pared uterina, generando un hematoma visible en la piel. El problema es que ese miometrio no se va a contraer. Este útero suele llamarse útero de Cavalier. El abrupto placentario tiene una gran relación con las coagulopatías, porque piénsalo, estamos generando un sangrado interno del cual no estamos siendo conscientes. Así que el cuerpo va a generar sus factores de coagulación hasta que estos llegan a un punto en el que se gastan y aparece esa coagulopatía. Y las diferentes circunstancias que te nombré anteriormente pues van a depender obviamente del tamaño, pero también de la posición en donde se genera, ya que si se genera en todo el medio pues es más sencillo de que lo vaya rodeando, generando así un desprendimiento completo, a diferencia de que si lo genera en una simple esquina pues muy probablemente solamente va a generar una disección de esa parte. Así que haciendo un recuento veamos las cuatro posibilidades. Primero que todo, puede disecar la placenta y quedar oculta. Segundo, levantar la placenta, disecar las membranas y salir al exterior. El tercero, disecar las membranas y entrar al líquido amniótico generando el vino oporto. Y por último, infiltrar la pared muscular hacia la cavidad abdominal hasta la serosa del útero y producir ese útero de Cavalier. ¿Qué es lo que hace que una mujer pueda tener un abrupto placentario y otra no? Pues en ello entran los factores de riesgo, la etiología, donde acá entra el tabaquismo, el consumo de cocaína
el haber tenido abrupcios anteriores, el hecho de que la paciente sea añosa, tenga más de 35 años, el tener una miomatosis uterina o el hecho de que el cordón umbilical que tiene el bebé sea corto, ya que cualquier movimiento pues genera más fricción hacia la mamá. Y es acá donde nosotros ahora entramos a la clínica, en donde vemos que pues tenemos unos signos principales. Ya sabemos el dolor, ya sabemos el sangrado, ya sabemos ese aumento de contracciones uterinas. A eso le vamos a agregar una posible anemia y también un sufrimiento fetal, que todo esto va a depender de qué tan grande está el abrupcio y la posición y el tamaño del mismo, como ya te lo he explicado. Pero aquí nosotros no debemos relacionar la cantidad de sangrado con la gravedad del abrupcio, ya que por ejemplo puede que una mujer sangre mucho y solamente haya sido un poco el desprendimiento de la placenta, o por el contrario puede que el sangrado sea muy pequeño y la placenta completa se haya desprendido. ¿Por qué? Porque puede que el bebé se haya encajado, y si él se encajó pues no permite que haya esa salida de sangre. Así que es importante que siempre tengas en cuenta que no está directamente relacionado, no es proporcional la cantidad de sangre que aparece con la cantidad de desprendimiento de esa placenta. Para nosotros poder diagnosticarlo tenemos 3 pilares importantes: la clínica, la ecografía y el sufrimiento fetal. La cuestión es que de todas ellas nos vamos a basar más en la clínica, y si nosotros lo sospechamos pues vamos a buscar tratar a la paciente como si ya tuviera ese abrupcio. ¿Por qué? Porque esto no es simplemente tiene abrupcio o no lo tiene, no es blanco y negro. Hay unos niveles de clasificación en donde según cada clasificación pues es más fácil enterarnos de que existe ese abrupcio, y también va a depender del tratamiento. Así que la forma en la que nosotros lo clasificamos es en 1, 2 y 3. Muy sencillo. En la parte 1 es cuando nosotros nos enteramos de que ese abrupcio existía cuando sacamos al niño, cuando está el parto, y ahí vemos la placenta y dijimos, uy, estaba desprendida, ya que realmente no nos dio una sintomatología muy importante. En el grado número 2 es cuando se pierden aproximadamente de unos 150 a unos 500 cc de sangre. Y en el abrupcio número 3 es cuando nosotros encontramos que ese feto ya no tiene vida. En el tratamiento nosotros vamos a asegurar 2 cosas: el bienestar de la madre y el bienestar del feto. Así que en cada nivel pues nosotros hacemos algo diferente, pero en líneas generales vamos a tener un catéter. Vamos a tomar los signos vitales. Vamos a tomar una sonda vesical, ya que nos va a facilitar el descenso a través del canal del parto en caso de hacer parto vaginal, y nos ayuda a medir indirectamente el gasto urinario. Vamos a pedir paraclínicos como hemograma, pruebas cruzadas, BUN, electrolitos y pruebas de coagulación. Vamos a generar una estabilización hemodinámica y evaluación de las condiciones del feto, y eso es lo que va a depender de si desembarazamos o no a la paciente. Ojo, no significa directamente que vayamos a realizar una cesárea, porque puede que en esos casos, en un caso específico, para una paciente sea más rápido el hecho de desembarazarla en un parto vaginal con el uso de espátulas. Así que ya que tenemos estos parámetros generales, ahora sí vayamos al tratamiento de cada uno de estos grados de abrupcio. En el grado número 1, como ya te lo mencioné, en muchas ocasiones, pues nosotros lo vamos a saber hasta ya después de haber hecho ese parto. Pero la cuestión es que uno puede tenerlo presente, y si lo tiene presente es más fácil lograr diagnosticarlo antes de que llegue ese parto y por lo mismo tratarlo. En estos casos vamos a encontrar que la mujer tal vez tiene más contracciones de lo normal y está un poco más quejambrosa. Puede que no simplemente sea que el umbral del dolor de esta mamá sea más bajo o más alto, que siente más dolor, sino que por el contrario puede que tenga un abrupcio. Así que lo que nosotros aquí vamos a hacer es un monitoreo fetal. Cuando estamos en la semana 36 finalizamos el embarazo. Cuando por el contrario estamos entre la semana 34 y 36 y sospechamos de que es un abrupcio pues muy leve, pues también lo vamos a desembarazar, por el hecho de que si lo dejamos evolucionar puede que evolucione hacia un abrupcio grave. Y por el contrario, cuando estamos por debajo de la semana 34, pues aquí vamos a usar corticoides, vamos a generar maduración pulmonar, y en caso de que hayan muchas contracciones pues vamos a usar trocolíticos.
Cuando nosotros hablamos de un grado número 2 es porque tenemos 4 características importantes: el sangrado, mucho dolor por parte de la paciente, contracciones y sufrimiento fetal. En estos casos lo que nosotros debemos hacer es desembarazar inmediatamente. Y cuando hablamos del grado número 3, pues aquí ya sabemos que es cuando el feto está muerto. Así que no nos vamos a apresurar a desembarazar a la paciente en esos casos, sino que vamos a revisar primero si hay presencia o no de coagulopatía. Si hay presencia de coagulopatía, hablamos de un 3B. Cuando no hay presencia de coagulopatía, hablamos de que es un 3A. Cuando hay presencia de coagulopatía y la pérdida de sangre es masiva, pues vamos a actuar con el protocolo de código rojo. En el caso contrario, vamos a tomar calma y sabemos que tenemos que desembarazar a la paciente, pero en este caso no lo vamos a hacer por vía cesárea, sino por vía vaginal. Debemos tener mucho cuidado en aplicar oxitocina, ya que el útero se está contrayendo mucho, así que podríamos generar una lesión uterina al poner oxitocina, generando el útero de Cavalier. Como diagnóstico diferencial de esta patología tenemos la placenta previa, la ruptura uterina, la basa previa y el abdomen agudo. Que sí, hay muchas cosas que comparte con el abrupto placentario, pero si uno revisa la clínica realmente se logran diferenciar fácilmente. Así que si te gustaría aprender sobre estos temas, allí te dejo cada uno de sus videos.